Y ahí quiero mencionarte una vez más para dar un marco aquí, cuál es la estructura del libro. El libro se divide en las siguientes partes. La primera, las bases. Nos introduce conceptos fundamentales como la posibilidad del cambio, la conexión entre pensamiento y sentimiento y la necesidad de dejar de dramatizar. En la segunda parte nos presenta el método, del cual ya se ha mencionado algo breve, pero que lo ves en el libro con más detalle. Por eso te voy a dejar un enlace en la parte de abajo a donde tú puedes adquirir el libro. Es un libro que en su edición de no cubierta dura tiene 300 páginas, entonces necesitas hacer un detalle del libro aquí, sería de horas de estar en este video. Pero lo puedes bajar el libro. Te voy a dejar un enlace donde tú lo puedes hacer. El método. Este nos describe técnicas específicas de la terapia cognitiva para modificar pensamientos y conductas. Ahí se ahonda eso en el libro. Y en la tercera parte nos muestra cuáles son las aplicaciones prácticas. Se abordan problemas comunes como ya lo mencioné, la soledad, el ridículo, el estrés, la frustración y cómo aplicar el método en cada uno de estos casos, que son sentimientos o vivencias del día a día de muchas personas por todo el mundo, especialmente después de la pandemia que vivimos. Entonces, ahí está una aplicación práctica importantísima de ese libro. Y nos incluye también los testimonios de cambio con cartas de pacientes que comparten sus experiencias de transformación. Y al revisar el libro han surgido las siguientes preguntas. ¿Cuáles son estas preguntas que surgen al leer el libro? Primero, ¿quién es Rafael Santandreu? Quizás el nombre es nuevo para muchos de ustedes. ¿Y cuál es su experiencia profesional? Pues bien, Rafael Santandreu es un psicólogo español que estudió con Giorgio Nardone en Italia. Se dedica este señor a formar a otros profesionales y a investigar nuevos métodos terapéuticos basando su trabajo en la psicología cognitiva. Segunda pregunta que surge del libro es, ¿cuál es la idea central del libro, El arte de no amargarse la vida? Ya lo mencioné anteriormente, pero en breve respondo esto indicando que el libro busca ofrecer un método práctico y científicamente probado para lograr un cambio psicológico y convertirse en personas más fuertes y felices, dejando atrás la ansiedad, depresión y neurosis. Y tienes abajo el enlace para adquirir el libro y entender mejor el método con todo el detalle que este demanda. Luego, otra pregunta. ¿Qué relación establece el autor entre la neurosis y la plenitud vital? Pues bien, el autor considera que la neurosis es un obstáculo que impide disfrutar plenamente de la vida. Por lo tanto, la salud emocional es el camino hacia la pasión y la diversión. Otra pregunta es, ¿qué significa que la terapia cognitiva es la más científica? La terapia cognitiva es considerada la más científica porque está respaldada por numerosos estudios e investigaciones que demuestran su eficacia, a diferencia de otros enfoques psicoterapéuticos. Luego nos podemos preguntar, ¿cuál es la diferencia que el autor marca entre la vida de Robert Capa y la de su paciente Raúl? Un ejemplo, una comparación que él establece en el libro. Pues bien, la respuesta es que Robert Capa representa una vida vivida con intensidad y valentía, mientras que Raúl simboliza una existencia marcada por el miedo y la limitación debido a sus ataques de pánico. Son opuestos. Uno vive con pasión y el otro con temor. Entonces Robert Capa es el ejemplo a seguir, mientras que Raúl es el no ejemplo, se puede decir así. Otra pregunta, ¿cuál es la creencia principal que el autor quiere transmitir a sus lectores sobre la capacidad de cambiar? Pues aquí el autor quiere convencer a sus lectores de que el cambio sí es posible, sin importar la edad o las experiencias previas. Así seas muy jovencito, así seas viejo, así te haya pasado cualquier cosa que te haya pasado. La psicología moderna ofrece métodos efectivos para transformarse en una persona más sana emocionalmente y él los plantea ahí de una forma asequible a la persona promedio. Por eso, mira el enlace abajo donde tú puedes adquirir el libro. ¿Cómo describe el autor la experiencia de la actriz María Luisa Merlo? Esto es algo que mencioné anteriormente, con respecto a su salud emocional. Pues bien, el autor describe la experiencia de María Luisa Merlo como un ejemplo de superación personal.
porque a pesar de haber sufrido episodios de depresión y ansiedad, logró transformarse gracias a la ayuda de terapeutas y a su propia determinación. Otra pregunta que surge del libro es, ¿qué elementos componen el carácter según el autor? El carácter, según el autor, se compone de rasgos innatos y aprendizajes adquiridos en la infancia y juventud. Esto permite intervenir y modificar la estructura mental, partiendo de modificar aquello que no es innato a nosotros. Y hasta en eso se puede trabajar. Otra pregunta es, ¿cuáles son las principales escuelas de pensamiento que influyeron en la terapia cognitiva según el autor? La terapia cognitiva se basa en principios de la filosofía antigua y se desarrolló en el siglo XX con los aportes de investigadores como Aaron Beck y Albert Ellis. Y otra pregunta es, ¿cuáles son los 2 puntos principales aprendidos en el primer capítulo según el autor? Según el autor, el primer capítulo nos enseña que cambiar es posible con esfuerzo constante y que transformarse en una persona positiva es esencial para disfrutar de la vida, siendo la fuerza emocional el pasaporte para ir por el mundo. Es como que estás metido en un cascarón negro, oscuro, feo, y del cual tienes que romper, salir y desarrollarte a plenitud, crecer. Esa es la idea que él plantea. Nos preguntamos también, ¿qué es el neuroticismo y cómo afecta nuestra capacidad de disfrutar la vida? Ya lo mencioné anteriormente, pero quiero enfatizar esto de el neuroticismo, que es una palabra y tal vez un concepto nuevo para muchos. Según el libro, el neuroticismo es, dicho sencillamente, el arte de amargarse la vida mediante la tortura mental. Es un estado mental en el que nos dejamos atrapar por la depresión, la ansiedad y la obsesión. Cuando esto ocurre, perdemos la capacidad de vivir plenamente, de amar, de aprender y de descubrir. El neuroticismo nos impide surfear la vida por encima de las olas y nos mantiene sumergidos luchando contra las corrientes. Luego nos preguntamos, ¿es realmente posible cambiar la forma en que pensamos y actuamos, incluso si hemos sido así durante mucho tiempo? Eso para los que dicen, entran a la postura como de decir, yo soy así, nada me va a cambiar y me tienen que aceptar como yo soy. Pues el libro nos dice que sí, argumenta que cambiar es absolutamente posible, incluso si hemos tenido ciertos patrones de pensamiento y comportamiento durante nuestra vida. Y yo añadiría que no solamente es posible, sino que es necesario. Ahí tomo la frase de Jordan Peterson. Es necesario cambiar, es necesario mejorar. Y aunque pueda parecer difícil debido a la creencia común de que el carácter es inamovible, la psicología moderna, especialmente la terapia cognitiva, ha desarrollado métodos eficaces para lograr este cambio. No se trata de transformar nuestra esencia, sino de trabajar sobre las estructuras mentales adquiridas para tener una vida libre de miedos, abierta a la aventura y llena de realizaciones. Luego nos preguntamos, ¿en qué se basa el método propuesto en el libro para lograr el cambio psicológico? El método se basa en los principios de la terapia cognitiva, la cual es una escuela de psicología con una sólida base científica y está respaldada por miles de estudios. La terapia cognitiva se enfoca en identificar y modificar los pensamientos irracionales o disfuncionales que causan malestar emocional. El libro nos propone herramientas y ejercicios prácticos como el debate de creencias irracionales y visualizaciones irracionales para reestructurar nuestra forma de pensar. Luego, otra pregunta es, ¿cuáles son algunos de los problemas específicos que el libro aborda y cómo ayuda a superarlos? El libro aborda una amplia variedad de problemas emocionales comunes como, ya lo dije anteriormente, el miedo a la soledad, el miedo al ridículo, dificultades en las relaciones interpersonales, estrés laboral, la frustración, la sensación de obligaciones asfixiantes, la preocupación excesiva por la salud, los miedos generalizados y los problemas de autoestima. Y nos ofrece esta obra estrategias prácticas basadas en la terapia cognitiva para analizar y desafiar los pensamientos
que alimentan estos problemas y poder superarlos. Los pensamientos que alimentan estos problemas. Trabajar en eso, en la base, porque la acción humana, el sentir humano empieza desde los malos pensamientos. Y eso es algo que todos tenemos que trabajar, incluyéndome a mí, especialmente a mí. Otra pregunta, ¿qué papel juegan las creencias irracionales en nuestro malestar emocional, según este libro? Las creencias irracionales son patrones de pensamiento rígidos y poco realistas que generan malestar emocional y dificultan nuestra capacidad para disfrutar de la vida. El libro dedica un capítulo a identificar las 10 creencias irracionales más comunes. La clave para transformar nuestras vidas es reconocer estas creencias, cuestionarlas y reemplazarlas por pensamientos más racionales y adaptativos. Ese es el secreto del éxito. ¿Y cómo se relaciona la historia de personas como Robert Capa y María Luisa Merlo, que ya los he mencionado de forma independiente en esta pequeña introducción? ¿Cómo se relaciona la historia de estas dos personas con el mensaje del libro? Pues bien, la historia de Robert Capa se utiliza como ejemplo de alguien que aprovechó la vida al máximo sin miedo, viviendo intensamente. Y por otro lado, la historia de María Luisa Merlo demuestra que incluso personas con dificultades emocionales significativas como ella era, pueden transformarse con la ayuda adecuada. Y estas historias ilustran la diferencia entre vivir una vida plena y apasionada y una vida dominada por el miedo y la neurosis, destacando que la transformación es posible para todos. Otra pregunta es, ¿qué papel juegan los testimonios de cambio incluidos en este libro? ¿Para qué nos sirven? Pues bien, los testimonios de cambio son cartas escritas por expacientes de Rafael Santandreu que comparten sus propias historias de superación personal usando este método propuesto en el libro. Estos testimonios sirven como evidencia real del éxito del método para convencernos también a nosotros y además como inspiración para aquellos que buscamos transformar nuestras propias vidas y nos dan una visión cercana y esperanzadora del potencial de cambio que existe en cada persona, de que no es solamente palabras al viento, sino que son una realidad que nos puede afectar a nosotros en la medida que apliquemos el método y analicemos cómo poner esto en práctica en nuestras vidas.